Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Voy a leer para ustedes la palabra de nuestro Señor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, en esta tarde invocamos tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos agradecerte este tiempo que nos das para seguir estudiando tu palabra. Estamos muy agradecidos por la predicación de esta mañana, Señor. Tú nos hablaste al corazón, quebrantaste nuestras almas, nos humillaste, nos recordaste la importancia de la santidad en la iglesia local y el medio que utilizas para santificar a tu iglesia, la disciplina, porque sin santidad nadie te verá. Señor, gracias porque tu palabra es como un río que fluye en medio de todo nuestro ser y nos hace crecer. Gracias porque tu iglesia es edificada y exhortada con ella. Y ahora en la tarde, Señor, que continuamos con nuestra serie de la carta a los Corintios, la inmadurez indeseable de la nueva humanidad. Hoy vamos a tocar este tema que hace parte del contexto, Señor, y yo te ruego que nos ayudes, yo te ruego que nos hables, yo te ruego que nos guíes, yo te ruego que bendigas a tu pueblo, tanto los que están aquí presencialmente como los que están conectados a esta hora en sus casas, siendo edificados y recibiendo esta enseñanza. Padre, bendícenos y ayúdanos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos venido estudiando la primera carta a los Corintios y como lo vimos en esta mañana, el capítulo 5 es un capítulo que nos habla de un tema muy importante. La iglesia es una iglesia inmadura y como fruto de esa inmadurez, pues es una iglesia que practica la inmoralidad sexual. El instrumento que el Señor utiliza para santificar a su iglesia es su vara, y la vara del Padre Dios es su disciplina. Cuando el Señor disciplina a la iglesia, el Señor expresa su amor por la iglesia. Pero debo decir algo en nuestra unidad de pensamiento, en nuestra estructura literaria. Si usted se fija bien, vamos al capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, note por favor cómo empieza el versículo 12.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Parece ser que el apóstol Pablo está tratando el mismo tema. Ahora miren en la parte del versículo 13, la parte B. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Da la impresión de que el capítulo 5 y el capítulo 6 hacen parte de un mismo tema. Pablo está afrontando el pecado de inmoralidad sexual de la iglesia y la falta de disciplina eclesiástica de los pastores de la iglesia de Corinto y la falta de disciplina preventiva de los hermanos de la iglesia de Corinto. La pregunta es, ¿qué tiene que ver en este contexto el texto que leímos? ¿No les parece a ustedes que está como medio atravesado en la idea general que Pablo está tratando de expresarnos? Si ustedes notan bien, el capítulo 5 empieza hablando de inmoralidad sexual y el capítulo 6 termina hablando de inmoralidad sexual. Entonces el texto que leímos en esta clase parece no tener ningún tipo de relación con el tema de la inmoralidad sexual. Sin embargo, pues vamos a darnos cuenta que tiene que ver, y tiene que ver porque la iglesia no aplica disciplina eclesiástica ni para corregir los pecados de inmoralidad sexual, ni para corregir las contiendas y disensiones que tienen los miembros. Los liga la falta de disciplina eclesiástica. Así que, con esto ya en mente, digamos, ubicados en nuestra estructura, nuestra gran unidad de pensamiento de esta carta, sobre todo en esta parte, ahora sí quiero decirles el tema de nuestro texto. El tema de nuestro texto está en el versículo 1, vuelvan allá. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y de eso se va a encargar Pablo, de extender ese pensamiento y de explicarlo a detalle. ¿Qué quiere decir Pablo? Los hermanos en la iglesia de Corinto estaban llevando sus pleitos, litigios, conflictos al tribunal de justicia pagano, secular, pero no los estaban trayendo al tribunal de justicia puesto por Dios, que es la iglesia misma. Notan, realmente ese es el tema. La iglesia de Corinto está llevando sus problemas a un lugar que no le corresponde, en lugar de solucionarlos como el Señor manda internamente. De ahí que el título de nuestra clase está ligado al tema: juzgados ante la iglesia. Juzgados ante la iglesia. ¿Y por qué juzgados ante la iglesia? Porque Pablo dice, bueno, no se debe ser que un creyente vaya a ser juzgado por un tribunal de justicia cuando ha tenido un pleito con un hermano de la iglesia, y particularmente con un miembro de la misma iglesia local. La iglesia hace de juez, la iglesia hace de tribunal, y es ahí donde la iglesia va a juzgar a estos hermanos, juzgados ante o delante de la iglesia. La pregunta que pienso responder con nuestra clase en esta tarde es: ¿por qué? ¿Por qué los pleitos entre los creyentes deben ser juzgados ante la iglesia? ¿Por qué? Porque ese es el énfasis de Pablo realmente. ¿Qué es lo que él busca? ¿Qué es lo que él quiere comunicar? ¿Por qué los pleitos entre los creyentes deben ser juzgados ante la iglesia? Y vamos a ver 4 razones en nuestro texto. 4 razones que nos da el apóstol Pablo para responder esta pregunta. La primera razón: porque la iglesia ha de juzgar asuntos mayores. Porque la iglesia ha de juzgar asuntos mayores. Vamos a leer hasta el versículo 4. Vamos desde el 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahora vamos al versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuáles son las cosas mayores de las que habla Pablo aquí? La iglesia juzgará un día al mundo y la iglesia juzgará un día a los ángeles. Esos son asuntos mucho más complejos. Esos son asuntos mucho más trascendentales. Esos son asuntos mayores, de mayor complejidad, que la iglesia pues va a ejecutar en el futuro. Es decir,
la iglesia participará del juicio final, juzgando al mundo y juzgando a los ángeles. ¿Cómo no vamos a ser capaces de juzgar nuestros problemas en esta vida temporal? ¿Notan la intención? Es más, el mismo Pablo hace esa pregunta. Miren el versículo 3, la segunda parte. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Queriendo decir, lo que trasciende esta vida es el juicio al mundo y el juicio a los ángeles. Eso es algo más complejo. Ahora, ¿cuánto más las cosas de esta vida? Queriendo decir temporales, pasajeras. Hoy tenemos pleitos, pero es en esta vida, es temporal, los pleitos, los conflictos que podamos tener. Y miren el versículo 4, la parte B. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? En otras palabras, lo que quiere decir Pablo es, no tiene razón de ser que vayas ante un tribunal de justicia secular para solucionar el conflicto con un hermano en la fe, conflicto que ustedes pueden solucionar en la iglesia. Y esto para Pablo son asuntos menores. ¿Quién diría, no? Que generalmente cuando tenemos un conflicto con algún hermano, pues para nosotros es un asunto mayor, ¿verdad? Pero ¿por qué se nos hace un asunto mayor? Porque nos cuesta solucionar el conflicto. Eso es lo que pasa. Porque le damos mucha trascendencia al conflicto que tenemos con nuestros hermanos. Y Pablo nos está queriendo decir es que si aprendemos a mirar al futuro, si aprendemos a vivir a la luz del futuro, de la eternidad, del juicio final, de lo que vendrá, podremos solucionar nuestros conflictos temporales en esta tierra. Notan cómo la eternidad y el juicio final aquí es muy importante para nosotros en el presente. Es como si el futuro nos alimentara, fuese una especie de motor que estuviese animándonos y dándonos esperanza de que esto pronto terminará y de que nos espera una vida mejor, donde vamos a estar en plenitud delante del Señor. Bueno, cuanto más las cosas de esta vida no las vamos a poder juzgar los unos a los otros. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué los pleitos deben ser juzgados ante la iglesia? Bueno, porque la iglesia es juez. Es juez del mundo, es juez de los ángeles. ¿Cómo no va a ser capaz de juzgarse a sí misma? La iglesia juzgará asuntos mayores. Y es por eso, mis amados hermanos, esta es la primera razón por la cual los pleitos deben ser juzgados ante la iglesia. Realmente no sé qué quiere decir que la iglesia juzgue a los ángeles. Pues yo podría pensar que vamos a juzgar quizá a los ángeles caídos por su pecado. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se aplica? Bueno, creo que Pablo no explica esto en el pasaje. Él se limita simplemente a decirles algo que parece ser ellos ya sabían. Ya él se los había explicado. Por eso la pregunta inicia, ¿o no sabéis? ¿Qué quiere decir la pregunta? Que ya sabían que la iglesia juzga a los ángeles, ya sabían que la iglesia juzga al mundo. Y esto tiene relación con el capítulo 2, versículo 15 de la misma carta. Cuando Pablo dice, en cambio, haciendo un contraste del hombre natural, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Y esto incluye a qué? Incluye al mundo, incluye a los ángeles, pero él no es juzgado de nadie. Por el mundo, la iglesia no puede ser juzgada. Y esto refuerza la idea que Pablo está hablando aquí. Ahora, entienda, mis hermanos, estamos hablando de conflictos internos entre miembros de una misma iglesia. El conflicto estaba trascendiendo al punto de que ciertos hermanos estaban llevando a los tribunales de justicia romanos a su otro hermano. Pero les voy a dar un dato histórico. Los tribunales de justicia romanos duraban todo el día. Como están en una cultura grecorromana y les gustaba debatir,
Les gustaba tomarse en bastante tiempo para dar largos discursos sobre la justicia. Y recuerden que el Imperio Romano se destaca por el derecho romano y hacen un gran trabajo en ese campo, así que es algo que le dedican muchísimo tiempo. ¿Se imagina usted a dos hermanos miembros de la misma iglesia compareciendo ante un tribunal de justicia que antes de ejecutar lo que tengan que ejecutar, levantan adoración a sus dioses, levantan ofrenda a sus dioses para que las divinidades los bendigan en el juicio que van a dar, y después van a tomar el caso de tu hermano y tú, y lo van a debatir por todo un día delante de sofistas, incrédulos, paganos de la filosofía griega, y usted y su hermano en medio de todo ese grupo de gente inconversa? ¿Qué van a decir de la iglesia? Y el sofista, que su principio no es decir la verdad, sino persuadir, así sea con mentiras. Imagínense, ¿hasta dónde esta gente llevaría el rumor de que tal iglesia tiene esos conflictos que no pueden solucionar? Se irían a burlar de la iglesia, sería mofa en aquel tiempo. Pablo lo entiende, conoce la cultura. Los corintios entienden la cultura, por ende, ¿cómo es posible permitir una cosa de esas? Segunda razón, ¿por qué los pleitos entre cristianos se deben juzgar o deben ser juzgados ante la iglesia? Porque la iglesia posee la sabiduría de Dios para juzgar. Miren conmigo el versículo 5 y 6. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Pablo, un segundo. ¿Tú estás queriendo decir que hay personas sabias en la iglesia de Corinto? Por supuesto que sí. Para Pablo es una obviedad, es algo muy obvio. La pregunta lo dice todo. Pues ¿qué no hay entre vosotros sabio? Y aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y dónde están los pastores de la iglesia de Corinto? ¿Dónde está el cuerpo de líderes de la iglesia de Corinto? Realmente este es un mensaje directo a ellos, al equipo de líderes de la iglesia de Corinto, bueno, dirigidos por sus pastores. Por supuesto, hay gente sabia en la iglesia de Corinto. Por supuesto, hay hermanos que han recibido la sabiduría de Dios. Entonces la pregunta es, si tienen la sabiduría de Dios para juzgar entre hermano y hermano, principalmente los pastores, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Y ven cómo arrastramos el mismo problema del capítulo 5? El mismo problema. Sabían que debían ejecutar disciplina, pero por su inmadurez y orgullo no lo estaban haciendo, aunque lo sabían. El mismo problema arrastramos en nuestra unidad de pensamiento. La iglesia es lenta para ejecutar o aplicar disciplina eclesiástica. Es lenta. ¿No tenía las capacidades para hacerlo? Las tenía, ¿cómo no las iba a tener? Es más adelante vamos a ver que es una iglesia rica de dones del Espíritu Santo. Si una iglesia en el Nuevo Testamento era la más apta o capacitada para estas cosas, debía ser la iglesia de Corinto. Pero ¿por qué la iglesia que aparentemente más tiene en cuanto a riqueza de dones espirituales es la iglesia más lenta a la hora de solucionar conflictos? Porque tienen un problema que ya hemos repetido, el orgullo. Es un pecado, es un problema grave. Pablo entiende que en la iglesia de Corinto pues hay hermanos que tienen la sabiduría de Dios para juzgar entre un hermano y otro hermano. Pablo lo entiende y por eso hace el reclamo y dice, para avergonzaros lo digo. Pero Pablo no había dicho que no los querías avergonzar. Miren el capítulo 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, lo anterior, sino para amonestaros. Pero aquí en el capítulo 6 parece que Pablo cambia de opinión. Bueno, para avergonzaros lo digo. Es como si la iglesia de Corinto llenó
la copa, rebosó la copa de Pablo. Pablo les tuvo paciencia, les rogó de que corrigieran lo defectuoso, lo deficiente. La iglesia no le escuchó. Por eso la pregunta del versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Dándoles tiempo. Pablo les está dando tiempo. Pero cuando aparece el perverso del capítulo 5, pues Pablo se le agota el tiempo. O sea, no hay más tiempo. Y esto del capítulo 6 puede hacernos pensar algo. Quizá, no estamos completamente seguros, pero quizá el problema que tuvo el padre y su hijo por esta mujer, quizá pudo haber sido llevado a algún tribunal de justicia. Es posible. Es posible que este problema trasciende a los tribunales de justicia grecorromanos. Y es muy posible que Pablo esté tocando el mismo tema en esta sección, por eso el texto está ahí. Es muy posible. Así que, mis hermanos, la iglesia juzga entre hermano y hermano, entre miembro y miembro, porque posee la sabiduría de Dios para juzgar. Hay hermanos muy capacitados aquí. Tercera razón, ¿por qué los pleitos entre cristianos deben ser juzgados ante la iglesia? Porque la iglesia debe ser humilde, o eso esperamos, ¿verdad? ¿Quién más debe mostrar humildad en un pleito que los creyentes, no? Esto también parece una obviedad, algo muy obvio. Mira lo que dice Pablo en el versículo 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ya hay un pecado ahí. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿A dónde apunta Pablo? Bueno, yo espero que ustedes tengan la humildad para soportar, para asumir y cesar la contienda. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo piensa, ellos tienen la humildad que requieren o necesitan para sufrir el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Bueno, la humildad, mis amados hermanos, la humildad es un fruto. Es un fruto que damos por el Espíritu Santo de nuestro Dios. El Espíritu Santo da en nosotros ese fruto de humildad. Y como creyentes, Pablo los está tratando como verdaderos creyentes. ¿Qué se espera de un verdadero creyente? Que tenga la humildad de cesar la contienda. ¿Sabe por qué? Porque cuando se tiene un pleito, una contienda contra algún hermano, es una guerra. Y es una guerra cuando no hay humildad. Es una guerra. Y es una guerra que trae muchas heridas, que trae muchas consecuencias negativas. Y Pablo aquí apela a la humildad, porque la humildad hace cesar la pelea. La humildad detiene la guerra. Quizá muchos hermanos no estaban dispuestos a perder si en determinado caso iban a perder económicamente. Pero Pablo les dice, es mejor que pierdan. Es un mensaje muy duro para un hermano que dirá, toda la vida me he desgastado y he trabajado. Bueno, esto es un pleito entre hermanos. Entre hermanos. Y Pablo dice, si como hermano a otro hermano le haces bien a él, cesando tú el pleito, siendo defraudado, dando el paso atrás tú primero, pues es lo que deberías hacer, porque se supone que tienes la humildad de Jesucristo. ¿O qué hizo Jesús? ¿No sufrió el agravio? ¿No fue defraudado? ¿Qué hizo Jesús? Definitivamente la iglesia de Corinto tiene en mente a Cristo. Pablo tiene en mente a Cristo. Eso fue lo que hizo Jesús. Estuvo dispuesto a perderlo todo por amor a nosotros. Entonces Pablo, con la misma fuerza, les exhorta. La iglesia debe juzgar a la iglesia. Los pleitos entre hermanos de la misma iglesia deben ser juzgados por la misma iglesia, porque la iglesia es la que tiene la humildad para solucionar el conflicto.
¿O acaso quieres ir a un tribunal de justicia y entrar, digamos, en la cueva del lobo, donde están los paganos que quizá no tengan humildad en sus corazones y el último interés que tengan es hacerte bien? Entonces, mis amados hermanos, la iglesia es la que juzga los pleitos de la iglesia, porque la iglesia debe ser humilde, es la que tiene la humildad de Cristo en ella. Cuarta razón, ¿por qué los pleitos deben ser juzgados ante la iglesia? Bueno, porque suponemos que la iglesia ha alcanzado madurez, ¿o no? Bueno, Pablo ya nos lo dijo más atrás y ahorita lo vamos a ver. Leamos el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esa pregunta, ¿a qué se debe Pablo? Bueno, ellos están contemplando que los injustos los juzguen. Y Pablo los va a descalificar. Un injusto no está apto para juzgar entre dos creyentes. No es una persona cualificada para eso. Y Pablo los va a descalificar. No erréis, ni los fornicarios, los va a describir, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estos aquí afeminados eran los jovencitos, porque en la cultura grecorromana se acostumbraba, sobre todo personas de familia rica, hombres muy poderosos, a tomar a jovencitos y a tener cierto tipo de relación amorosa con ellos. Y estos jovencitos eran los afeminados de aquella época. Eran jovencitos varones reconocidos públicamente que tenían diamante a un hombre muy rico, socialmente muy rico. Y a estos jovencitos la sociedad romana los identificaba como afeminados. Estos eran, ni los que se echan con varones. Esta expresión ya se está refiriendo propiamente al que practica la homosexualidad. El que es un homosexual, una persona que vive toda su vida sujeto a ese tipo de pasión. Así que en el texto hay esa pequeña variación o diferencia entre los jovencitos amantes de los hombres ricos, esos eran los afeminados, y los que se echan con varones, los que practicaban la homosexualidad activamente homosexuales. Bueno, pues hermanos, los tribunales de justicia tienen gente así. Tienen gente así. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Y esta palabra maldiciente son personas que hablan mal. O sea, que usan su boca y sus palabras para hablar mal, tanto de Dios, tanto de los hombres, de cualquier cosa. Hablan mal. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo descalifica al hombre natural como juez del hombre espiritual. Tiene razón, ¿verdad? Tiene razón en descalificarlo. Ahora les recuerda a ellos, porque ellos sí son aptos y califican los espirituales para juzgar. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué hace Pablo? Pablo anima a la iglesia a que se mire a sí misma y se dé cuenta que por la gracia y la obra del Señor ellos están calificados como hijos de Dios, como hermanos en la fe, para juzgar los asuntos entre la iglesia. Es la iglesia la calificada para este tipo de juicio, no son los incrédulos. Si alguien puede pensar, entonces, ¿para qué están puestos los tribunales de justicia? Bueno, para juzgar, efectivamente, y están puestos por Dios, lo dice Romanos capítulo 13. Pero el tema que estamos tratando aquí es un pleito entre dos miembros de una misma iglesia. Y si son miembros de una misma iglesia, se supone entonces que la iglesia es juez. Se supone que los más aptos para juzgar entre estos dos miembros son los mismos hermanos de la iglesia, bueno, dirigidos principalmente por sus pastores. Y él les recuerda que han sido lavados de sus pecados. Quizás hace alusión aquí a la regeneración, son nacidos de nuevo, son nuevas criaturas, han sido santificados,
es la operación del Espíritu Santo llevándolos cada vez a conformarlos más a la imagen de Cristo. Habéis sido justificados, han sido declarados legalmente justos delante de Dios, y todo esto en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué quiere decir Pablo aquí? Que Jesús es el juez. Eso es lo que quiere decir, que aquel que les ha dado toda esta obra maravillosa, Jesús mismo es el juez. Y Jesús mismo ha establecido a la iglesia como tribunal de justicia para la iglesia, y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, 4 razones del por qué los pleitos entre cristianos deben ser juzgados ante o delante de la iglesia. 4 razones. Voy a recordarles esas 4 razones. Número 1, porque la iglesia ha de juzgar asuntos mayores. Ha de juzgar al mundo en el día del juicio final, ha de juzgar a los ángeles. Número 2, porque la iglesia posee la sabiduría de Dios para juzgar. Ya lo hemos visto, ellos son sabios, ellos poseen este don de Dios. Número 3, porque la iglesia debe ser humilde, se espera que la iglesia es humilde y cesa el problema. Y número 4, porque la iglesia ha alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los creyentes. Y si ellos son creyentes, ¿qué se esperaría? Que actúen en coherencia con lo que el Señor ya les ha dado, con madurez. Pero tristemente, la iglesia de Corinto estaba reflejando inmadurez. Inmadurez. Inmadurez para aplicar disciplina eclesiástica a un caso de inmoralidad sexual, e inmadurez para aplicar disciplina eclesiástica a contiendas y conflictos entre los miembros de una misma iglesia. Mis hermanos, Jesucristo le dio potestad a la iglesia para juzgar. Fue Él, fue Jesucristo. Cuando la iglesia aplica disciplina preventiva y disciplina correctiva, es Jesucristo recordándonos que Él le dio esa potestad a la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 18, un texto muy enriquecedor y que vimos en la predicación. Pero como les dije desde entrada, realmente hay una hilación temática aquí. La hay en nuestro texto con el de la predicación y con el que será predicado el próximo domingo. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y esa expresión "has ganado" es la expresión que se da en un juicio, en un tribunal. Ha ganado el caso. Es lo mismo que dice Jesús aquí: has ganado a tu hermano. O sea, ganaste el caso perdiéndolo. ¿Por qué? Porque ¿quién lo va a buscar? ¿El ofensor o el ofendido? El ofendido. ¿Se da cuenta? ¿Y qué decía Pablo? Si son humildes, sufran el agravio. Y eso implica buscar al ofensor. Ahí está la situación. Eso implica buscar al ofensor. Al que me ofende, yo lo busco para solucionar el conflicto. De eso se trata. Ahora, obviamente, Jesús está haciendo alusión al Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal de justicia de la comunidad judía, más o menos integrado por 72 ancianos, en su mayoría por saduceos, dirigido por el sumo sacerdote. Y esa figura de juicio del Sanedrín, Jesús la aplica a la iglesia. Ustedes, mis discípulos, la iglesia también son puestos por Dios como un tribunal de justicia. Versículo 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, típico los 2 testigos que en la ley de Moisés estaban establecidos cuando se iba a llevar a 2 personas a un juicio, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia aquí? Los miembros. Los miembros tienen la capacidad de juzgar los conflictos, los pleitos entre los cristianos. Así que Jesucristo le da potestad a la iglesia
Disciplina preventiva, la amonestación. ¿Recuerdan la palabra en Romanos? Vamos a Romanos, capítulo 15, versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cuál es la palabra por amonestar aquí? Lo vimos en una predicación, nouteto, de donde viene consejería noutética, confrontacional, que tiene el propósito de corregir lo deficiente. Eso es disciplina preventiva. Cuando yo amonesto a mis hermanos en un conflicto, en una diferencia, y los libro de llevar el caso a instancias mayores. La disciplina preventiva. Pero en caso tal, Mateo 18 nos lleva a una disciplina correctiva, pública también, donde toda la iglesia participa para que los implicados se arrepientan y el Señor los restaure. Pero también, mis hermanos, el texto que hoy explicamos, pues nos recuerda que Jesucristo es el juez. O sea, finalmente Él es el juez y Él juzgará los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Él es el juez. Y no solamente es juez de la iglesia, Jesucristo es el juez de todos los hombres. O sea que este texto, que es un texto que nos habla de juicio, de un tribunal de justicia como lo es la iglesia, pues efectivamente resalta la labor de Jesucristo. Si Jesucristo le dio el poder a la iglesia para juzgar, es porque Jesucristo es el juez perfecto. Él es el máximo juez. Y por eso Romanos capítulo 2, versículo 14 nos recuerda esto. Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Jesucristo, mis amados hermanos, es el juez perfecto. Él lo es. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos con esta clase? ¿Qué aprendemos con esta enseñanza? En primer lugar, aprendemos a solucionar conflictos. Claro, es una aplicación básica. Aprendemos a solucionar conflictos, pero voy a añadir algo a la luz del pasaje. Aprendemos a solucionar conflictos cuando vivimos a la luz del juicio final. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que nosotros como creyentes pues debemos vivir con una conciencia clara de que el Señor Jesucristo regresará por segunda vez. Y de que aunque bien vamos a estar o a comparecer ante un juicio, y ese juicio en su dictamen final no va a ser para nuestra condenación, de todas maneras vamos a estar delante de Jesucristo. Y de todas maneras tendremos que darle cuenta a Jesucristo por todo lo que hemos hecho. Quizá muchos galardones se perderán, mucha obra será quemada, se consumirá por el fuego, pero finalmente no podemos perder de vista que nuestro Señor que nos ha salvado es un juez y es un juez justo y perfecto. ¿O acaso los que predicamos la palabra de Dios según 2 de Timoteo capítulo 4 no predicamos delante de Jesucristo? Y saben Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 cómo presenta a Jesucristo como juez del que predica. Santiago en el capítulo 3 nos dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Jesucristo es el juez. Y debemos vivir a conciencia de eso. Pero si vivimos pensando en lo que vendrá, en que el Señor es el juez perfecto, aprenderemos a solucionar nuestros conflictos presentes. ¿Qué aprendemos? Aprendemos a reconocer en los pastores a las personas que principalmente deben juzgar los pleitos entre los miembros. La pregunta que subyace de este texto es clara: ¿y qué de los pastores de la iglesia de Corinto? ¿Dónde están? Y Pablo, al escribir esta carta, participa como pastor
y toma decisión como pastor y exhorta como pastor y juzga entre los conflictos de los miembros como pastor. O sea, aquí aprendemos que son los pastores las personas no únicas, principalmente encargadas de juzgar los pleitos entre los miembros. Pero en tercer lugar, aprendemos que la iglesia participa activamente también de la disciplina preventiva, de la amonestación mutua, y también participa de la disciplina correctiva. La iglesia participa activamente, ya lo vimos en Romanos capítulo 15. ¿Qué aprendemos? Aprendemos humildad. Mis hermanos, aprendemos humildad, porque nos vemos desafiados a ceder en medio del pleito contra mi hermano. Quizá un pleito contra mi hermano hiera mi orgullo, hiera mi ego, lo que yo creo que soy y he conseguido por mi esfuerzo. Pero finalmente, ¿qué vale más? ¿La contienda, ganar la contienda o ganarse al hermano? Esa es la pregunta. ¿Qué vale más? ¿Ganar la contienda y demostrar que yo sí tengo el carácter y la fuerza y la personalidad para opacar a mi hermano y para dejarlo en silencio con mi discurso, mi retórica, mi capacidad argumentativa? ¿O vale más ganar al hermano? Pero para ganar al hermano tengo que aprender a perder. Eso es. Tengo que aprender a perder. Y para aprender a perder hay que ser humildes. Podemos hablar de mucha humildad hasta cuando tenemos pleitos con algún hermano. Y ahí se prueba la humildad. ¿Qué aprendemos? Finalmente aprendemos a guardar nuestro testimonio delante del mundo. Por supuesto que sí. ¿Qué estaba aquí en juego, mis amados hermanos? El testimonio de la iglesia, llevando casos que la iglesia podía juzgar internamente a los tribunales de justicia seculares, paganos. El testimonio estaba en juego, pero aprendemos, si solucionamos conflictos internamente, aprendemos a guardar nuestro testimonio como iglesia delante del mundo. Que el mundo no nos acuse con justa causa. Que hablen mal de nosotros, todo lo que quieran, que nos vituperen, todo lo que quieran, pero sin justa causa. Ay de nosotros si el mundo habla mal con justa causa. Mis amados hermanos, este texto nos recuerda entonces la importancia de la disciplina eclesiástica. Y efectivamente, alguien si está conectado, que no conoce al Señor, quizá te invitaron en esta tarde, un familiar, a ver esta clase, esta escuela dominical. Yo te hago una pregunta, querido amigo, y es, ¿quieres ser librado de la condenación eterna del juicio final? Y mira que no te estoy preguntando si tú crees en un juicio final. No te estoy preguntando eso. Y tampoco te estoy preguntando si crees en una condenación eterna. No, yo te hago una pregunta presuponiéndolo. Porque de eso se trata la enseñanza. Uno enseña con autoridad. Y yo presupongo en la pregunta, querido amigo, que si tú no tienes a Cristo, entonces estás condenado. Estás condenado. Y vas un día a darle cuenta al Señor en el día del juicio final. Y viste un caso de juicio acá. Querido amigo, ¿cómo estás tú delante del Señor? ¿Cómo estás tú delante del juez perfecto y eterno? ¿Quieres ser librado? Entonces debes reconocer que has ofendido al mayor de todos los jueces. Al mayor de todos los jueces. ¿Y sabes quién es el mayor de todos los jueces, querido amigo? Jesucristo el Señor es el mayor de todos los jueces. Ven a Él, confiesa tus pecados y arrepiéntete para ser librado de esa justa condenación. Demos gracias al Señor.
Padre nuestro, te doy gracias en esta tarde por este tiempo. Gracias por ayudarnos, por bendecirnos, por hablarnos, por edificarnos. Y yo te pido, Señor, que tu palabra que ha sido explicada en esta tarde, pues produzca en el corazón de mis hermanos fruto digno de arrepentimiento. Que podamos aprender a solucionar conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos, Señor, la capacidad. Tú nos has dotado de esa capacidad. Pero perdónanos porque aún teniendo la capacidad, somos torpes, somos orgullosos, somos lentos para solucionar los pleitos. Ayúdanos a guardar el testimonio, porque si guardamos el testimonio como iglesia, santificamos tu nombre en medio del mundo incrédulo. Oh Señor, no permitas que en nuestra iglesia local tu nombre sea pisoteado con justa causa. No lo permitas, Señor. Guárdanos de todo mal, guárdanos de toda tentación y ayúdanos a aplicar disciplina preventiva y correctiva para la santidad de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.